Buenos días. Empezamos con Raquel Toste y Tony Hill. Y yo creo que ya no necesitan presentación porque ya ellos... Hay que venir todos los días. Esto es como el cole, hay que saberse las lecciones y si no preguntar. Yo presentaré a Raquel y Raquel presentará a Tony. Raquel es historiadora del arte y es la gran jefasa de cultura en Televisión Canaria. Además es una persona extraordinaria que ha accedido a venir aquí a nuestro observatorio y que ella ilumina todo lo que toca. Es como una hada madrina, ¿no? Solo le falta su varita mágica. Así que no me enrollo más porque ya vamos un poquito fuera de hora. Raquel y Tony. Gracias. Yo estaba diciendo que voy a coger las presentaciones de Carmen, la grabación, y me las voy a poner en casa cuando estoy de mal, porque es una maravilla. Oye, Tony, como tú dices siempre, no necesita presentación, pero la merece. Exacto. Es una frase que se ha quedado, ¿no? Que acuñamos, sí. Bueno, pues Tony Hill, evidentemente, como todos saben, es psicólogo, escritor, traductor y editor, sí. Que esa faceta también ha ido pues cobrando mucha importancia. Ya nos dirás cómo influye. Y hemos venido pues con el cierre de la trilogía del Verdugo, con La Muerte Blanca. Y madre mía, qué de cosas. Bueno, Tony, muchas gracias por estar aquí. No. Muchísimas gracias y vamos a hacer un pequeño resumen por si alguien no se ha leído El Verdugo, La Hora del Lobo y luego ya vamos con Muerte Blanca, ¿no? Resulta, bueno, Tony, en El Verdugo, en esta trilogía, íbamos a encontrar a un psicópata que ha ido evolucionando con el tiempo. Sí. Y cierto que la criminóloga, que yo creo que también es otra protagonista, aquí yo veo dos protagonistas, también ha ido evolucionando con el tiempo. Entonces, lo primero que te quería preguntar, claro, ese verdugo, el verdugo que va cambiando de nombre, Charlie, Jonathan, en un principio es como un justiciero que nos puede caer hasta bien, porque es un asesino, digamos, que, bueno, saca la basura, te quiero decir, quita de la sociedad gente que igual no merece vivir. Sí. Y no nos cae tan mal, pero él va evolucionando en su propia psicopatía, ¿no? Entonces, y Lena, que es la criminóloga que se encarga desde el primer libro de intentar no solo ayudar a la policía a cazarlo, ¿no? Sino el por qué. Porque este hombre actúa así, también va cambiando. Entonces, cuéntanos, desde ese origen hasta aquí, ¿cómo nos definirías un poco esta evolución? Bueno, buenos días. Gracias, Raquel. Gracias a todos por estar aquí en lugar de en la playa, que es un sitio como muy agradable también o desayunando en una terraza. La verdad es que hablar de la evolución de los personajes desde el principio hasta el final es un pelín complicado sin caer en el spoiler, ¿no? Pero sí que es cierto que el Verdugo, vamos a llamarlo así, porque como cambiando de nombre es más fácil utilizar el seudónimo. El Verdugo en su inicio se nos presenta así, ¿no? De cara a la galería, él es, pues eso, un verdugo que ejecuta a gente que según él no se merece seguir viviendo, ¿no? O merece la muerte. Y Lena, en otro campo completamente distinto, es una mujer muy encerrada en sí misma, ¿no? Diría casi obsesionada con el trabajo, es decir, no tiene vida personal, no hay amigos, no hay pareja, evidentemente, no hay nada, es una mujer totalmente concentrada en sus estudios, su trabajo, su colaboración con la policía en este caso. Y a medida que avanza la novela, la trilogía va como abriéndose hacia el mundo, ¿no? O sea, acaba teniendo casi una familia, ¿vale? Sí. Entonces, era un poco un juego, ¿no? En el que dos personas que viven muy solas, en realidad, evolucionan hacia vidas distintas. Totalmente. Y en este como en los tres, vemos que hay unas constantes entre el miedo, la culpa y sobre todo la memoria. Cómo marca a una persona completamente normal lo que pueda vivir en la infancia o en la adolescencia
Es que es muy difícil quitártelo de encima, ¿no? O sea, ojalá... Había una película, ¿no? Que se llama Olvídate de mí. Bueno, Olvídate de mí era horrible, pero el título en inglés era mucho más bonito, ¿no? Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ¿vale? Que no se traduzco porque es igual, pero en el fondo... y que iba de eso, ¿no? De borrar de borrar recuerdos, ¿no? De lo chulo que sería, claro, imagínate que te acaba de abandonar tu pareja, ¿no? Que qué maravilloso sería que tomarte una pastillita, ¿vale? Y que se te olvidara completamente que ese hombre o esa mujer existen, ¿no? Y eliminas todo el dolor emocional, ¿no? Eliminas todo ese mal rollo. Pero claro, no existe. Eso era una comedia con Jim Carrey y Kate Winslet que estaba muy bien, pero era ciencia ficción y los recuerdos sin querer están. Y no, ya no es que estén, es que de alguna forma te han ido construyendo tal y como eres. Claro. O sea, no es que los recuerdos te construyan, tu pasado te construye y tú vuelves a él, ¿no? Sí. De alguna manera. A veces para justificarte, ¿no? Hago esto porque me hicieron eso. A veces simplemente para explicarte a ti mismo, ¿no? O sea, ¿por qué me da miedo hablar en público? Pues no sé, pues porque a lo mejor la primera vez que lo hice me salió fatal y tengo como una especie no diré de trauma, porque todos son traumas ahora, pero sí de mal recuerdo, ¿no? De mal rollo con eso. Entonces, los recuerdos nos construyen, o sea, el pasado nos construye y los recuerdos lo que hacen es como irnos clavando dardos para lo bueno y para lo malo. Es decir, también tienes buenos recuerdos que te hacen ser feliz, ¿no? O sea, Sí. Pero sí, en el caso tanto del Verdugo como de Elena, digamos que parten de infancias. La del Verdugo es directamente horrenda, eso es cierto. La de Elena no es tan terrible, ¿vale? No es una niña maltratada, pero tampoco es una infancia feliz. Exacto. ¿Vale? O sea, digamos, hay como dos bloques ahí. Lo que pasa es que en realidad cuando miramos hacia atrás, también depende un poco de tu punto de vista, ¿no? Actual. Si tú estás contento ahora, tiendes a relativizar. Claro. Si tú tienes una buena vida ahora, dices, bueno, pues en la infancia, pues yo qué sé, se metían conmigo en el cole, pero tampoco me importa tanto. Claro. Si no la tienes, te autoflagelas, ¿no? Sí. Con esos... No, es que ya en el cole nadie me quería. Claro. Entonces vas como generándote tu propio círculo de malestar. Oye, a mí me ha parecido súper interesante hacer el viaje también con los personajes, cómo han ido evolucionando, claro, como psicólogo, Sí. cómo ha sido el reto, el proceso creativo de crear a un psicópata que va pasando por los 3 libros por tan diferentes Sí. estadios. Claro, la idea, y de hecho se ve un poco en los títulos, ¿no? El verdugo, o sea, el verdugo de la primera es un verdugo, ¿no? En realidad con el verdugo lo que he hecho ha sido irlo desnudando. O sea, era un proceso, ¿vale? El verdugo está como muy... Él se ha construido una identidad, ¿no? Y una coraza. Bueno, se construye varias a lo largo de la trilogía. Pero como psicópata incluso, como asesino en serie, se construye un círculo, un escudo que es... yo no soy tan malo. Claro. Todo el rato, todo el tiempo a lo largo de las 3 novelas, su angustia es yo necesito matar, ¿vale? Pero yo no soy tan mala persona. Claro. O sea, yo no soy solo este señor que necesita matar, sino que tengo otro lado, que es amable, que es cariñoso, que es seductor, que es culto. Que nos cae está bien, claro. Porque a veces es el vecino que te ayuda porque se te queda el coche. Sí, total. O la persona educada. Claro, con la que puedes compartir un rato y contarle tu vida y él te escucha, bueno, fingiendo, pero le importa 3 pepinos lo que le estás contando, pero finge muy bien, ¿vale? Que le interesa. Entonces, era irlo desnudando, ¿vale? Por eso pasamos de verdugo a lobo, ¿vale? Y de lobo a la muerte blanca, ¿no? La evolución de alguien que se va asumiendo poco a poco que le da igual, que no va a poder dejar de matar nunca, ¿vale? Y que matar es en sí mismo el objetivo. O sea, no déjate de mato a la gente que se lo merece, mato a no sé quién por no sé cuánto. No, el verbo es matar. Sí. Solo se siente vivo cuando mata. Solo se siente bien cuando mata. Claro, asistimos como que a él mismo se ha ido descubriendo. Claro. Que de hecho va al psicólogo
Y es una de las partes más simpáticas en el sentido de que es tremendo, porque además me encanta ese psicólogo, me encantaría ir con él, es un señor maravilloso. Encantador. Pero claro, imagínate, ¿no? Que le dice, tú tienes que ser tú mismo, Claro. tienes que ser feliz, haz lo que te haga feliz. O sea, Y no sabe. Claro, claro. Aparte, lo que tiene el verdugo es que es un gran mentiroso, lleva toda la vida mintiendo. De hecho, en realidad los psicópatas en general mienten todo el rato, porque aprenden desde muy pequeños a fingir unas emociones que no sienten de manera natural. Pero claro, fingen que si el niño, cuando están en el colegio, si el niño de al lado está llorando y él le regala su helado, ¿vale? La gente te premia. Claro. ¿Vale? Pero le da igual. O sea, no tiene ninguna empatía con ese niño. Entonces, él ha aprendido a mentir muy bien. Claro. Cual es un profesional de la mentira. Y sin embargo, Lena, que también, ¿no? O sea, porque claro, en estos libros encontramos que la línea es muy difusa. Sí. Y todo el mundo tiene alguna mácula para bien o para mal. Y te van a caer bien y mal a lo largo, pues como todos, porque como también todos. uno tiene días que se cae mal. Entonces, nos pasa también con Lena, ¿no? Al principio era como más fría, la hemos también ido descubriendo. Sí, es que Elena es al revés, o sea, digamos, es un proceso que también, o sea, si en el caso del verdugo es irlo desnudando para mostrar al verdadero verdugo, el caso de Elena es un poco parecido. Lo que pasa es que también es una persona con muchas corazas, ¿no? Una persona que no ha sido especialmente feliz, que no encaja bien en el mundo, ¿vale? Y a medida que van pasando las novelas y que ya van estableciendo una relación sentimental, pero ya no solo eso, sino digamos, adoptando o siendo adoptada casi por una familia completa, ¿no? Por un policía y sus 2 hijos adolescentes. Ella también va encontrando como su lugar, ¿no? Encontrando como su lugar. En cuanto a los títulos, y ya vamos a pasar, ¿no? También siempre dices que cuando encuentras el título, pero que a veces te pasa como a mitad, aunque no tienes escaleta ni nada, que ya lo sabemos que el año pasado nos lo contabas con Marta. Sí. Pero es verdad que cuando encuentras el título, como que ya... A mí me ayuda son muy mucho. simbólicos. Sí, a mí me ayuda mucho, me ayuda mucho. El del último verdugo fue muy fácil, creo que es el título más fácil que he puesto en mi vida. Se llamaba así ya el documento de Word. O sea, verdugo 1, verdugo 2, verdugo primera parte revisada, verdugo primera parte revisada final. Definitiva. ¿Vale? O sea, ese archivo que va creciendo siempre se llamó el último verdugo. Ya con Licae eso se acababa ahí, ya no fue tan fácil el segundo, ni mucho menos el tercero, ¿eh? El tercero fue muy complicado. Muy complicado. Yo tampoco me obsesiono con eso, pero es verdad que como sé que de alguna manera me ajusta todo, sin querer, voy pensando todo el rato en cómo se va a llamar esto, ¿no? Es como los embarazos y cómo se va a llamar el niño, ¿no? O sea, cómo le voy a poner. Y La hora del lobo lo tuve bastante claro, como desde el inicio de la novela, y la muerte blanca no, la muerte blanca me costó, porque, bueno, yo qué sé, es que hay también cuando ya tienes 2 títulos de una trilogía tienes que jugar un poco, ¿no? A mí me apetecía que saliera la palabra blanco porque la cubierta es completamente negra, como podéis ver, ¿vale? De hecho, las cubiertas hacen un juego que es bastante divertido. La del verdugo es blanca, La hora del lobo es blanca y negra. Sí. Y la muerte blanca es directamente negra, todo el frontal, ¿vale? Entonces se va estableciendo, porque es verdad que la historia también se va oscureciendo. O sea, a medida que avanza la trilogía, la historia se oscurece. O sea, el verdugo es mucho peor. Aunque se cargara mucha más gente en la primera novela, es mucho peor en La muerte blanca. Aquí las caretas ya... Aquí ya están fuera, aquí ya somos... total. 2 seres enfrentados, además en un duelo que no sabes muy bien realmente cómo diablos va a acabar. Porque... Claro, y además ya nos habías avisado, nos habías dicho que con este se cerraba. O sea, que ya tú vas dispuesta a, aquí va a haber un duelo, no queda otra, ¿no? Y en ese sentido... De todas formas, todas las novelas, y en esta también ya nos vamos a centrar en la muerte blanca, están atravesadas por muchos temas. Sí, claro. Por muchísimos temas. Desde, bueno, hay un caso, la desaparición de una niña de 5 años, que ya nos quedamos un poco helados. Sí. Si no tuviéramos poco con el psicópata, pues, la desaparición de una niña pero hay muchos temas transversales, por ejemplo, incluso el bullying o las sectas que las recuperas también del otro. Entonces, al final, pues, ¿cuántas maldades
diversas, diversas hay, podemos ¿no? encontrar. Claro, en realidad las tres novelas, sobre todo las dos últimas, juegan en dos polos, ¿no? Por decirlo así. Hay un personaje claramente malo, ¿no? O sea, el psicópata asesino en serie, que es claramente malo, pero es una persona como individual, trabaja sola, o sea, y no tiene ninguna ganas de asociarse con nadie. Claro. Es decir, es un tipo que disfruta él solo, cometiendo sus crímenes, ideándolos, llevándolos a cabo. Es como un animal, ¿vale? Es como un lobo solitario, no va en manada, ¿vale? Y luego había otro mal, que era el de los hijos de Judas, el de la secta, que es ese mal como muy difícil de aprender con H en medio, ¿vale? De asumir, porque no lo puedes identificar. O sea, tú, al verdugo al final, se te puede escapar, pero tienes un objetivo, ¿vale? Dices, si cojo a este tipo y lo encierro o lo elimino directamente, sus actos se acaban. Sí, pero aquí no es muerto el perro, se acabó la rabia. Ahí no, claro, ahí porque es como un virus, ¿no? En realidad es como una asociación de la cual sabemos muy poco. En realidad es cierto que sabemos más cosas en la tercera novela, pero tampoco es que lo tengamos todo muy claro. Porque a mí me gustaba eso, ¿no? Dejar como esa inquietud de... evidentemente no existen los hijos de Judas, espero, si no ya se habrían comunicado conmigo, pero me parece relativamente razonable, entre comillas, que haya organizaciones así, no tan extremas, ¿vale? Pero organizaciones de poder, círculos de poder, que de alguna forma lo que hacen es, si quieres ser de los nuestros tienes que pagar un peaje, pero si eres de los nuestros tienes unas ventajas. ¿Vale? Claro. Y yo creo que encontramos esto en grupos religiosos, en grupos, no hace falta citar incluso partidos políticos. Claro, en cualquier tipo de organización. Claro, donde de hecho, donde se maneje poder. Claro, y de hecho llega un momento que uno hasta empatiza, porque como siempre está esa fina línea entre que somos buenos o malos, dices tú, los hijos de Judas, ¿no? La traición, pero bueno, es que, a ver, alguna vez hemos traicionado a alguien en beneficio propio, es casi imposible si eres humano. Claro. Su teoría, que a mí la verdad es que cuando la pensé, esa parte me costó mucho porque era encontrar algo que para mí tuviera sentido, ¿no? Entonces su teoría es, digamos, partiendo del cristianismo, hemos cogido a Jesús como el Mesías, ¿no? Como el bueno, y a Judas como el malo, el gran traidor. Entonces, nos pasamos la vida intentando emular a Jesús, cosa que es completamente imposible, porque no somos los hijos de Dios, con lo cual no vamos a resucitar. ¿Por qué no asumimos que nuestra naturaleza es imperfecta y adoramos, entre comillas, o cogemos como símbolo a Judas, ¿vale? Y tiramos por ahí, que nuestra vida será mucho más fácil, ¿vale? Ese es un poco su leitmotiv completamente sociópata, en realidad, ¿vale? Pero me parecía como... Más humano. Más humano, sí. Además se termina suicidando Judas en la Biblia. Claro. Después de cometer esa traición, y entonces, oye, que... El hombre, a lo mejor no nos contaron del todo para qué necesitaba esas monedas. Claro, es eso por un lado. No, y luego también juegan con esa idea, que de hecho hay una rama del cristianismo que juega con esa idea, que es Jesús, la trascendencia de Jesús no habría existido sin la figura de Judas. No existen los buenos sin la figura del mal. Claro, o sea, si alguien no lo hubiera traicionado, no lo habrían crucificado y no habría podido resucitar, ¿vale? Cuando además Dios se supone que lo ve todo y ya sabía que iba a pasar eso. Entonces, Judas es también una víctima de un plan, ¿no? Que le queda como por encima. Entonces, esa es como la teoría que mueve a los hijos de Judas. Pero yo también es cierto que es una organización que me ha gustado trabajar con ella, pero tampoco convertirlos en los protagonistas de la novela. Son un fondo que está por ahí y que molesta bastante, digamos, que inquieta bastante, pero no es una novela sobre ellos. No, pero sí que asombra la documentación, los rituales, o sea, muy organizado, ¿no? Como dentro de la novela. El caso de la niña también, ¿no? Que es paralelo, que los va a seguir. E incluso asistimos, pues ahora ya a esos adolescentes que están en casa. Sí. Que claro, aquí nos propones un juego todo el tiempo. Y es que tenemos que decidir si estas personas son buenas o malas. Claro. Si son buenas porque las queremos, o las queremos porque son buenas. Sí, eso. Y donde una persona que quieres mucho puede tener una mácula, puede tener una cosa horrible, hacer una cosa horrible en un determinado momento, y eso va a implicar que la queramos menos, ¿o no? No, yo creo que en realidad querer
O sea, querer a alguien que es maravilloso no tiene ningún Hombre, si misterio. es un hijo, pues Claro, va a o sea, querer es un poco querer a pesar de, ¿no? O sea, y sin embargo te quiero. O sea, Sí. no, uno quiere más allá de... Hombre, por favor, no si te maltrata o no si... ¿vale? Pero uno quiere a pesar de los defectos, ¿no? O a veces porque esos defectos a ti te resultan mucho más simpáticos, ¿no? Y otra persona los encontraría insoportables, ¿vale? Entonces, Sí. eso está claro. Pero sí, es que el tema de la muerte blanca también un poco es, porque es una pregunta que flota por toda la novela, está claro que, por ejemplo, la falta de amor genera, entre comillas, a personajes como el verdugo, ¿no? O sea, es un niño ya no maltratado, es un niño totalmente destrozado desde que era muy pequeño, ¿vale? Y luego no se arregla, digamos, el hermano Ya. es peor, o sea, Ya. todo es terrible, el pobre. Pero, ¿qué pasa con el exceso de amor? ¿Vale? ¿Qué pasa? Exacto. Que es, por eso hay una pregunta que da vueltas por toda la novela, ¿es el amor lo que nos convierte en monstruos? ¿Vale? ¿O puede ser el amor algo que nos convierta en monstruos? Porque a veces también oyes o ves Sí. o tal situaciones, en la vida real me refiero, en las que la gente lo justifica todo. No, es que yo la quería o lo quería. Claro. Bueno, claro, pero eso no te autoriza a hacer una barbaridad en nombre de eso, ¿no? Digamos, eso no Claro. justifica. Sí, porque aquí los monstruos es eso, ¿no? O sea, ¿el Claro. monstruo es el psicópata o es una persona normal que en nombre del amor Claro. llega a cometer un acto igual o peor? Igual o peor, sí. Bueno, de hecho hay una escena al inicio, me salgo un momentito de esto del amor, pero enlazo luego. Hay una escena, la primera escena que sale el verdugo en Belfast, ¿vale? Que se está produciendo una manifestación de extrema derecha, ¿vale? Contra unos inmigrantes. Bueno, el caso es real, ¿eh? Las manifestaciones fueron reales en Belfast, sí. Hubo un crimen cometido por un chico negro, ¿vale? Y saltaron, como suele pasar, es decir, hubo una consternación entre la población realmente Bueno, sí. notable porque se cargó a 3 chavalas en un centro comercial, quiero decir, el caso era muy, muy bestia, pero luego hubo también, Claro. como siempre, ¿no? una utilización política de ciertos grupos de ultraderecha. En Irlanda hay todo un partido muy, muy consistente en eso, ¿vale? Que llega un momento que es muy divertido, la verdad tampoco les sirve, es decir, el chico era negro, pero de Gales, Ya, nacido ya. en Gales, quiero Sí, decir, sí, era- era un ciudadano británico, sí. ¿no? Los padres eran de fuera, pero él ya era un ciudadano británico. Con lo cual, entonces, a mí me parecía como divertido empezar la novela, empezar la parte del verdugo, digamos, que está en Belfast, que está en Irlanda, mirándose, él está allí entre la multitud. Ahí están el ejército por un lado dispuesto a activarse, ¿vale? Y los manifestantes por el otro, ¿no? Con Sí. el Molotov, con todo el de esto. Y él está ahí buscando una víctima. O sea, él está ahí pensando, en algún momento alguno se va a despistar y me podré cargar a alguien que hace mucho tiempo que no mato, ¿vale? O sea, esa es la Tiene realidad. como hambre. Esa es la realidad, Una exacto. Entonces, a mí me parecía como hasta irónico, ¿no? El que tú te estás fijando en él, que es un psicópata que está dispuesto a matar, ¿vale? Y al cual toda la sociedad condenaría de manera indudable, metido en esa situación. Si él es el psicópata, ¿los demás quiénes son? O sea, toda aquella gente que está allí, dispuestos a enfrentarse a lo que sea, ¿vale? ¿Quiénes son? O sea, ¿qué sociedad tenemos como para condenar de manera tan rotunda, ¿no? a este tipo? Que es condenable, evidentemente, quiero decir, Sí, no hay claro. ninguna duda. Pero me parecía que era como muy simbólico de lo que es la novela y de lo que es el mundo donde vivimos, ¿no? O sea, que de golpe señalamos a uno o a una y decimos, es un monstruo porque ha hecho no sé qué, pero el resto de las cosas están ahí y no nos alteran tanto. También hay algo, hablábamos de que encontramos miedo, culpa, memoria, pero también la envidia. O sea, realmente nos Es la frustra envidia. que no podamos tener, o sea, no, Sí. lo que tiene la familia de enfrente. Es el gran descubrimiento final, sí. O realmente la vida que yo planeé que tuvieran mis hijos o mi Claro. O sea, cuando el tic es realmente lo Incluso que he en el- sufrido o lo que me molesta que otro disfrute. Claro, es que ese es el gran kit, ¿no? Es el gran kit de la cuestión. Sí, ese es el tema. Ese es el tema. O sea, incluso en el caso de la niña desaparecida. El caso de la niña es una niña que desaparece, tiene 5 años.
sale de una clase de ballet, debería irla a buscar su padre o su madre, pero por malentendidos previos no aparecen. ¿Vale? Se están separando, tiene una separación muy turbulenta y muy hay una otra pareja por parte de él, ¿vale? Hay un lío considerable. El caso es que nadie va a buscar a la niña, ya está. Pero la niña desaparece, alguien se la lleva. Entonces, a partir de aquí, ¿vale? Entramos en un caso. A mí me gustaba mucho y me daba un poco de pena que podía profundizar en él, pero podía profundizar hasta cierto punto, porque si no la novela tendría 1000 páginas en lugar de 500, ¿vale? Porque hay muchas cosas. O sea, está el verdugo, está Elena, está la secta y está este caso que articula, ¿no? Que recorre toda la novela, pero es un caso como a mí me parecía muy interesante, porque de aquellos casos pequeñísimos, es que no hay más, es que no hay 45 sospechosos, hay un padre, una madre, una novia del padre, una canguro, una abuela. Ya está. Eso es el entorno de lo que le va a pasar a esa niña, ¿no? Claro. O sea, y juegas todo el rato a intentar entenderlos. El narrador intenta entender cada uno de los personajes envueltos en esto, pero es realmente complicado. Son personajes difíciles de querer. ¿No? A mí me resultaban difíciles de querer. ¿Te resultaban difíciles mientras escribías? Los de la familia de la niña, sí. Porque yo creo que también viene de ese exceso de amor del que hablamos todo el rato, ¿no? Claro. De que ahora, y yo creo que si alguien tiene niños o niños cerca, hay como una especie de golpe, el bebé o el niño o la niña se convierten absolutamente en el centro del universo, ¿no? O sea, toda la vida de la pareja y de los abuelos y de tal, gira en torno a ese, lo cual está muy bien, quiero decir, es muy bonito, pero siempre es verdad. Volvemos a lo mismo, o sea, ¿no? Es como siempre es verdad. O sea, siempre estamos contentísimos de quedarnos en casa un día tras otro con la niña en lugar de irte con tus amigos a no sé dónde o irte con tus amigas un fin de semana. O sea, ¿es verdad que los queremos tanto? ¿O es un show para colgar en Instagram la foto? Y es más, antes también nos querían mucho y no éramos el centro del universo. Quiero decir que no se decidían las vacaciones en función de que el niño se lo pase bien. O sea, se van de vacaciones donde les daba la gana y tú ibas. ¿Vale? Y ya está. No, lo del apego ha cambiado. O sea, claro, no hay como una especie de... Y si no eres así, ¿eres realmente un buen padre o eres una buena madre? ¿Vale? Eso cuestiona muchas cosas Sí, muchísimas. A ver, que es que hay un buen trozo de la novela dedicada a esto, ¿eh? No. O sea, va de principio a fin, recorre la novela. Pero es verdad que daría como para hacer solo eso, ¿vale? Para fijarte en esto y tal, pero bueno. De hecho, es una novela, como siempre, como todas, con muchísimos personajes. Y yo ya tengo la sensación, la he leído muchísimo, pero tengo la sensación de que cada vez que la lea voy a ver cosas distintas porque hay muchísimos personajes y todos tienen edades diferentes. Claro. ¿Qué ocurre? Siempre... Es verdad que hay unas constantes que son los chavales, chicos jóvenes, que están atravesando un proceso que a lo mejor ahora yo pues lo leía. Claro, pero ahora yo soy madre de un chico joven que tiene 12. Entonces ahora, empatizaba muchísimo con esa problemática cuando yo la otra vez solo veía a Elena. Claro. Claro, entonces va muchos ejes transversales ahí, ¿no? Y otra constante es también extranjeros. Sí. Y ver cómo muchas veces el extranjero también lo tildamos como es el diferente o como no lo entendemos o como... Y a lo mejor, pues lo que decíamos, ¿no? Tu vecino de toda la vida que se educó contigo... Sí, puede ser mucho más extraño. ¿Por qué pensamos que el diferente o el que llega en último momento va a ser el mayordomo? Yo esto me di cuenta hace poco que todos mis protagonistas o gran parte de mis protagonistas eran extranjeros que de golpe llegaban, ¿no? Es decir, no de golpe, llevaban un tiempo, pero Héctor Salgado era argentino y estaba en Barcelona. Frederic Mayol, el protagonista de Los Ángeles de Hielo, sí que era de Barcelona, pues se había educado en Austria, ¿vale? Venía de Viena. Teresa Lanza claramente es hondureña, ¿vale? Menos Tigres de Cristal, que igualmente son inmigrantes del sur que se trasladan al norte, ¿vale? Exacto, inmigrantes andaluces que se mueven a Cataluña. Y aquí me pasaba lo mismo
con El Verdugo, que de hecho es británico, o sea, nació en Yorkshire. Entonces, sí, ahora ya he decidido que no más, ya está. Ahora me he propuesto que la siguiente novela sean todos de donde sean, pero que sean de allí. No hace falta que sean de... No, pues le da un color, o sea, yo creo que le da un color y un vértigo a la lectura, no solo que está muy bien estructurada, muy bien documentada, bien escrita, sino que hay una colorimetría de personajes y de edades, bueno, es que a mí, y de lugares. Pero aparte, eso ya me pasó con El oscuro adiós de Teresa Lanza, ¿vale? La idea de seguimos haciendo novelas, menos el señor John Arreche, que no, el resto del mundo, seguimos haciendo novelas como si nuestra sociedad fuera la de hace 40 años, donde todo el mundo es blanco. ¿Vale? O sea, tú vas leyendo novelas, da igual, negras, rosas, tal, donde si hay inmigrantes, son como figurantes que están por ahí, ¿vale? Que de golpe vamos al barrio de no sé qué, ¿no? Sí. O bajamos al Raval y vemos al que vende las latas de cerveza, ¿vale? O sea, son totalmente como episódicos, pero no tenemos, claro, es verdad, somos escritores blancos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que podemos abrir los ojos. Yo cojo el metro cada día y os aseguro que en la línea roja que va desde Avinguda Carrilet hasta Plaza Universidad, el multicolor está ahí y es una realidad. ¿Por qué no podemos usarlos de protagonistas de las novelas? No, y en toda la novela la diversidad, vamos. Sí. No, aparte, sé que te sale sola, pero... Hay diversidades sexuales, diversidades... Hay realidades, que es lo que hay. Es que es lo que hay, claro. ¿No? O sea, no sé, me parece muy raro que al ser que lleves una vida muy pequeñita o muy centrada en un universo muy pequeño, me parece muy raro que no te des cuenta. Pues me acuerdo, a veces hay una cosa que es muy divertida, que son los clubs de lectura. Donde de golpe surgen como cuestiones. Hay veces que te hacen las preguntas que más o menos te esperas, ¿no? Y tal, pero de vez en cuando te surge alguna que te descoloca. Y yo hice uno en una librería de Barcelona que se llama que era Mas Bernat, sí, y tal. Y de golpe una señora toda seria, muy seria además, me dijo, pero a ver, ¿y por qué es gay El Verdugo? Y yo tuve un momento como de ahora me tendría que medio ofender, ¿sabes? Me duró como 5 segundos y pensé, bueno, digo, porque le gustan los hombres. Suele ser... Claro. Y se quedó completamente descolocada. Claro. Digo, no, es que podría no serlo. Digo, ya... Evidentemente, ¿eh? Digo, y Lena es heterosexual y podría no serlo. Claro. Quiero decir, ¿cuál es el tema? Pero no, se parece que aún colocar un personaje gay en una novela tiene que ser por algo. Es decir, El Verdugo no mata por temas sexuales, ni mucho menos. No. O sea, es verdad. Le afecta a su paranoia, ¿no? En ese sentido también es muy novedoso, porque es verdad que siempre asociamos al psicópata sexual que destroza mujeres. Total. Solo mujeres, ¿no? Y aquí no nos vamos a encontrar... No, este no tiene manías. Este no tiene manías. Este mata sin ningún tipo de código, ¿vale? Mata a hombres, mujeres, mata a gente que nos cae muy bien, o sea, no solo tal, Y en el primer libro, recuerdo que eran estaciones, el segundo, los capítulos, horas, y aquí nos encontramos ciudades, lugares, Barcelona, Bangor. Bangor, Belfast, sí. Entonces... Es verdad que cobran, aunque siempre lo tenga y parezca un tópico, sí que cobra un cariño especial esta vez la ciudad. Sí. Pero desde el principio, porque nos planteas en Belfast, en un tal, o ese pueblo maravilloso... Sí, es buenísimo Bangor, ¿eh? Yo recomiendo Bangor. El otro día hablaba con un amigo que me dejó... También esto se graba o algo, pues no sé. Sí, se graba. Os lo confieso, da igual. O sea, es Bangor porque un amigo mío me dejó una casa en Bangor. Ah, claro. Entonces me resultó mucho más cómodo instalarme allí durante un par de... Al menos para conocer Yo no quería que fuera Barcelona-Belfast porque eran 2 ciudades grandes. Y la vida del Verdugo allí necesitaba un pueblecito más pequeño, un lugar donde él puede mentir. Aparte, él es muy hábil, porque lo que hace es ir como generando rumores que ninguno se confirma, pero que van construyendo un retrato, ¿no? Claro, como una identidad. Una identidad. Y todo el mundo cree que sabe
algo más que los otros, ¿no? Ah, no, era un profesor que se prejubiló, bueno, que se retiró, porque tal, porque... Bueno, se van montando una película que él ni confirma ni desmiente, con lo cual el rumor va generando una realidad, ¿no? Cosa que es muy cómoda. Pero yo quería que fuera Barcelona por un lado, tenía que ser Barcelona, porque claro. Lena vive aquí. Jarque trabaja aquí, bueno, allí, perdón. Y quería un Belfast, pero un pueblecito más pequeño. Y cuando este amigo mío me dejó un apartamento en Bangor, bueno, su casita en realidad, porque él vive en Berlín, pensé, ay, genial, Bangor. Y otro día me decía, la tienen que traducir al inglés porque es la primera novela del mundo ambientada en Bangor. Claro, la primera vez a lo mejor que alguien es sitúa allí. Sin ningún tipo Me encantan los lugares que no tienen ningún tipo de interés. Eso ¿Sabes? es genial. Que, bueno, pues es un sitio donde la gente vive y básicamente coge el tren y va a Belfast. O sea, claro. En realidad es como Cornellá, que es donde yo crecí, que no tiene ningún tipo de interés. La gente cogíamos el autobús y nos íbamos a Barcelona. Claro. ¿Vale? Vive... Pero al mismo tiempo te genera... O sea, el pub concretamente donde trabaja él y tal, ese concreto no existe, pero hay varios así, ¿vale? Y esa historia de que, claro, como tú llegas allí y nadie te conoce, pero te ven viviendo en la casa de alguien que sí que es conocido, generas conversación enseguida, ¿no? Claro. Ay, estás en casa de... Encima, mi amigo es el hijo de la pastora protestante del pueblo, con lo cual aún era más... los vieron a ellos, que me daban las llaves. Tal. Entonces, bueno, se genera un... Y bueno, antes de pasar a las preguntas, porque hay una cosa que me ha encantado y es que hay como metafestival de Barcelona, porque hay... Salzanón y todo. Sí, porque bueno, genera una situación además de mucha tensión durante la Semana Negra de Barcelona. Sí, la vez negra, sí. O sea, es que me cuadraba tan bien. Qué bueno. O sea, de fechas, ¿eh? Pero esto, o sea, describe esta situación. No fue para nada estas aquellas cosas. Por eso yo lo de las escaletas y los planes y los de esto nunca me cuadran, porque yo voy no improvisando. Es decir, sé más o menos lo que va a pasar, pero no sabía muy bien dónde, ¿sabes? Estaba claro que la novela pedía Pero es que nos deja alucinado porque... Imagínense, o sea, claro. El psicópata está sentado entre ustedes, claro, porque se describe exactamente esta situación. Entonces yo me vi ahí como diciendo, madre mía. Claro, tú eres Lena, yo soy el periodista, que estamos en la mesa hablando del true crime. Y tú sabes. Y el lector sabe que entre el meta, público... género negro. Entonces, yo le pedí permiso a Carlos, no de utilizar BC Negra, que eso lo puedo hacer, pero sí de Carlos utilizarlo a él, ¿vale? Porque él tenía que presentar por siempre lo hace, claro. Como Carmen, ¿no? Presentar la mesa y tal, y luego, de hecho, el verdugo se cruza con él, lo aparta para ir al baño. Entonces, me hacía gracia, pero es que me cuadró por fechas. Perfecto. De una manera, necesitaba un acto público en febrero, en Barcelona, Lena escribe True Crimes y tal, o sea, era ideal que estuviera haciendo una mesa en el cine Movie Bosque ahora, que es donde lo hacen ahora, ¿vale? Que no es el entorno más bonito, la verdad, tengo que decirlo, pero funcionaba perfectamente. Y sí. Yo creo que es uno de los mejores capítulos. Mira, de los 3 libros, ¿eh? Yo me lo pasé genial pero creo en que es ese uno de los capítulo. mejores capítulos. De hecho, hay capítulos que funcionan como relatos, que ya nos contarás si tienes en mente para el futuro, porque hay capítulos que son relatos perfectos, redondos. Sí. Perfectos no sé, pero son relatos. Sí. Y también te quería preguntar por esta faceta de editor y cómo influye en la del escritor, pero claro, ya tenemos que pasar al público, así que si quieres... Yo luego lo cuelo. Si quieres mientras... A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Venga, lo que se lo piensan. ¿Nos cuentas esto de editor y escritor? Bueno, esto en realidad ha sido... o sea, digamos, en el último Verdugo no se daba esa situación. Ya. A ver, yo siempre he colaborado con la editorial, con Penguin Random House, haciendo cosas varias, ¿no? Desde editings, traducciones, he hecho un montón de cosas a lo largo de los años. Pero es verdad que desde febrero del año pasado, febrero de 2024... empecé a trabajar ahí, lo cual no es que influye porque no me deja tiempo, básicamente. O sea, la influencia es básicamente mis ojeras. O sea, la influencia se centra en mis ojeras y en las horas en las que escribo, que son un pelín bueno, y en un sentimiento como de responsabilidad mucho mayor, porque yo antes, cuando no estás ahí, te dicen, no, es que tenías que entregar la semana pasada y piensas, bueno, ya, pero...
Cuando termine lo mando. Pero ahora que estás ahí y los ves, te das cuenta de que realmente todo el proceso se entorpece mucho cuando el autor no entrega tiempo, ¿vale? Entonces, ahora me siento mucho peor. Sí, claro. Porque yo nunca voy a tiempo. Es decir, eso es una realidad también. Pero es una realidad con la que hemos convivido desde hace... Por cierto, me hace mucha ilusión. Mira, lo anuncio aquí. En 2026 se cumplen 15 años del verano de los juguetes muertos. Han pasado 15 años ya, 15 sí. años. Claro, porque... Y hacemos una edición, lo reeditamos con una edición especial y tal. Es que has ido con una... Son 13 años, 9 novelas. 9 novelas en... 13 años. Del 11 al 25, 14. Sí, claro, yo luego me acuso a mí mismo de vago, pero no es verdad. No. O sea, yo puedo entregar tarde, pero es que entrego mucho. Claro. Quiero decir, Sí. o sea, claro. Pero sí, ser editor es apasionante, pero es verdad que es un trabajo honestamente a tiempo completo. Ya. Que es muy difícil compaginar con otro que quizá no es tan a tiempo completo. Yo nunca me he planteado escribir, o sea, yo no escribo 8 horas al día. Ya. No es verdad. Pero Ya, sí se da... mueve todo el rato. Ya. Sí. Yo no escribo 8 horas al día, entendiendo una jornada laboral normal. Nadie lo hace, que yo sé. Bueno, si lo hacen igual sí, pero sí que es verdad que es muy difícil. Sí que lo haces 3-4 horas. Si lo añades a una jornada completa, que es más de 8, porque el trabajo de editor es más de 8, realmente llega un momento que vas como una especie de zombie. Sí. Bueno, ¿que se animan? ¿Alguna pregunta? A ver... Ah, pero ¿cómo están tan tímidos? Bueno, la verdad que el libro es apasionante. Además, una cosa también que quería decirle, y que es maravilloso, porque además lo tenemos aquí, no tienes que haberte leído ni el primero ni el segundo para llegar al tercero, porque lo hilas perfectamente bien, que aunque no hubiera pasado... tienen entidad por sí mismo. Y otra cosa que me ha gustado es que nos decías que estábamos en un duelo, sabíamos que esto ya terminaba, pero no termina del todo. No, claro, no, nunca, las cosas nunca terminan del todo, ¿no? El desenlace no es cerrado. No me gustan nada los finales cerrados, no me ha gustado nunca, no, me da la sensación de que le pones como un lazo, y ya está, ¡pum!, se acabó, y se casaron y fueron felices, o murieron, ya está. Entonces no me gustan mucho. Sí me gusta responder a las preguntas que plantea la novela, quiero decir, esto no es Lost. Llegaba un momento que ya no sabías ni cuál era la pregunta original, ¿vale? No, me gusta responder a las preguntas, pero me gusta dejar al lector un pelín inquieto. Claro. ¿Vale? Entonces la novela termina, lo que pasa es que, digamos, termina con un cierto mal rollo, ¿vale? Para que... Porque hay posibilidad... No de esto, sino de un hilo de esos. Podría ser, no a continuación, no a continuación seguro, pero y yo en general no soy mucho de volver, porque hace años que me preguntan también lo de Salgado, ¿no? Volverá Salgado, tal, y la verdad es que no me suele apetecer irme hacia atrás y tal. Eso no quiere decir que no lo haga, pero no es algo, o sea, he disfrutado mucho con estas novelas, pero también porque tienen un, ¿sabes? Para mí tienen un final, Para mí el final en mi cabeza está cerrado. Lo que pasa es que argumentalmente no, pero está cerrado en cuanto a que hay cosas en la vida contra las que no puedes luchar. Y es un poco lo que te plantea el final. Hay una pregunta. Mira. Dos. Buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, ¿por qué el verdugo es gay? Simplemente me gustaría que hubiera por lo menos una pregunta. La verdad es que no se me ocurre, no he leído los libros. Claro. No tengo ninguna pregunta así importante que hacer. Pero para romper un poco el hielo y, y para que se llevara una pregunta por lo menos. Claro. Nadie me pregunta nada. Belki tiene y Marta, sí. Mira, hay una cosa también que tenemos que no se nos olvide, que me ha encantado. Aquí se aborda la maternidad desde diferentes puntos. Muy distintos. Muy distintos, sí. Y fíjate que no es tan común en la novela negra. No. Abordar la maternidad y sus procesos. Belki. Perdón, le he pasado el micro a Marta. ¿A Marta? Sí, vale. Sí. Claro, como nadie preguntaba, digo, pues
Como no te pregunté suficientes cosas el año pasado. No, al hilo de lo que comentabais, precisamente de la diversidad que hay en tus libros, que yo siempre es algo que he destacado mucho, recuerdo una conversación con Ricard Ruiz Garzón, que me decía que en el género negro nos faltaba mucho camino por recorrer, que era algo que en la fantasía sí que llevaban recorrido. Sí. Entonces, como escritor y además editor, Sí. ¿qué les recomiendas a los autores para que empiecen a cambiar estas cosas viendo que no les sale natural? Claro, no, claramente no les sale natural, ¿eh? Es decir, les cuesta mucho, les cuesta mucho. No lo sé, claro, yo tampoco cuando leo un manuscrito me planteo que tenga que ser ni inclusivo, ni... Aparte, odio las cosas cuando son por obligación. A mí lo que me resulta extraño es que la gente mirando a su alrededor, ¿no? Que se supone que la novela negra tiende a reflejar mejor que otros géneros, ¿no? La realidad, los cambios que se producen en la sociedad, y perdón, nos está adelantando a toda marcha la novela romántica, que es lo más conservador que hay, ¿vale? Y que siempre acaba bien, pero nos está adelantando hablando de diversidades sexuales, de diversidades raciales, aquí, pero es un poco como encasquetados, ¿no? Como tal, no lo sé. Yo les diría que miren alrededor, o sea, que si viven en Madrid, pues tal, o que no hace falta ir en Madrid, y si viven en un pueblo de Soria también, quiero decir, es que no todo el mundo es... Y hay sobre todo también que aborden como grandes temas, o sea, el tema de la inmigración, que es un gran tema y claramente lo es, pero que lo aborden desde una perspectiva real, quiero decir que no sé cómo explicarlo, ni se planteen, no se trata de plantearse grandes tesis. No, ni siquiera el todos porqué. los inmigrantes son buenísimos y vienen a levantar el país, ¿vale? Ni todos los inmigrantes vienen a robarnos. Es decir, por favor, que cuenten la vida de su vecino, que está ahí, que se llama Mohamed y que trabaja Sí. ha montado un súper, ¿vale? Y ya está. Y puede ser buena persona, mala persona. Ni siquiera preguntarnos el porqué. La gente tiene derecho a viajar ya está, claro. y a vivir donde Entonces, quiera. me resulta como raro, ¿no? Que en el género, ojo que no solo el género negro, si nos ponemos en novela literaria igual, quiero decir que están ahí, yo voy a hacer voy a conocerme a mí misma, un pueblecito de Sevilla y no sé qué, ¿vale? Y dices, bueno, y son dos blancos en Sevilla, de golpe son dos blancos, no hay nada, ¿vale? Es un pelín, supongo que es un pelín también generacional, ¿no? Los autores que ya tenemos una edad, o a muchos autores que ya tienen una edad, les cuesta más mirar alrededor y, por ejemplo, la gente joven. La gente joven no son los adolescentes de los 80. ¿Vale? Yo hace poco a un autor de joven que tengo que he publicado un libro, que está muy bien, por cierto, pero quería contar la infancia en los años 70, el chico es muy joven, ¿vale? Y llegaba un momento que ¿cómo era? La familia se enfadaba con el niño, claro. ¿Vale? Y le decía que no podía ver la tele, no sé qué. Y dice, no, perdón. O sea, en los 70 te castigaban sin salir a la calle. Tele, que había una. Tú lo que querías en los 70 era salir a la calle. Claro. Ahora es cuando quieren quedarse y les tienes que quitar la tablet. Pero en los 70 te castigabas sin salir a la calle, ¿vale? No los mandabas a la calle. Es que ¿sabes? Claro. Es que era al revés. Los mandaban a la plaza, calle, ¿no? Para que no molestaran, ¿no? Digo, no iba así, ¿eh? El mundo cambia. Belki. Tony, yo tengo curiosidad por saber si hay lectores que se te acercan y te dicen, oye, Tony, ¿cómo haces un asesino? ¿Cómo construyes un asesino tan carismático que a veces hasta te pones nervioso pensando, lo van a pillar? Tú dices, pero ¿cómo es posible que yo empatice con una persona tan cruel y tan psicópata? ¿No te ha pasado eso? Sí. No, yo también me lo planteo a veces, O sea, el hecho de establecer... Claro, yo siempre les digo lo mismo, empatizas con él porque tú no eres una psicópata. ¿Vale? A él le daría igual, Lo que pasa es que estos psicópatas tienen un gran magnetismo. Es decir, me engaña hasta a mí, entre comillas, ¿vale? O sea, el hombre que se comunica con los lectores a través de mí, por decirlo de alguna forma, él está todo el rato pensando que en el fondo, digamos que eso es algo que no puede evitar, ¿vale? Como quien, yo qué sé, como si fuera una adicción X, ¿no? Pero que él, aparte de eso, no es mala persona.
Que si quitas ese pequeño detalle de que le gusta matar gente, no es mala persona. Pero claro, eso le sirve a él, pero llega hasta a convencerte en algún momento. Hasta convencerte de decir, bueno, va, se ha cargado a este tipo neonazi, no sé qué, que no me gusta nada, tal, ¿no? Pasa que luego ves que no, luego ves que ese señor no tiene ningún escrúpulo, que mata de una manera indiscriminada, ¿no? Y mata por odio también, mata por envidia, mata por rencor, quiero decir, hay unas emociones ahí, entonces, yo me lo planteé de entrada como un asesino con el que yo tenía que convivir, ¿sabes? Y que no se movía ni por el lucro económico, no era un sicario, ¿vale? No era un asesino a sueldo, se movía por otros motivos completamente distintos. Entonces he intentado como llevarme bien con él. No, la verdad que lo consigue, y hay momentos también en los que una se queda como lectora porque justifica hasta que hay, no a lo mejor el verdugo, sino cualquier otro, porque aquí hay más asesinos, que a lo mejor dice, no, pero es que ya lo ha aceptado, es casi peor. Sí. Prefiero que justifiques lo que haces que aceptes que eres así. Sí. O sea, es como terrible. Bueno, se lo van a pasar pipa. Yo me lo he pasado pipa en la entrevista. Muchísimas gracias por venir. Raquel. Y gracias a todos. Está ahí detrás. Y se lo puede firmar en nada. Sí. Gracias. Ahora tengo otra mesa, pero en cualquier momento. Gracias, Raquel. Bueno, pues la verdad es que yo poco más tengo que decir. Darle las gracias a los dos por la mesa que nos han dado. Han sido muy generosos. Gracias al público por estar ahí. Ya saben que solo se pueden levantar para ir a firmar la novela de Tony y sentarse en 2 minutos, porque ahora viene uno de los platos fuertes también de la mañana, que es el True Crime majorero. Carmen Osés nos contará un caso penal que ocurrió aquí en Fuerteventura y 3 escritores nos dirán si eso es novelable, si no lo es y cómo lo harían. Serán Diego Meixeira, Belkis Rodríguez y Tony Hill. Así que 2 minutitos para coger la firma de Tony Hill y volvemos con el True Crime majorero. Gracias. Genial.